Bueno, buenas tardes. Hoy en este cuarto webinar del Grupo de Estudio y Trabajo en Biodiversidad Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA, nos acompaña Ignacio Marchi. Ignacio es biólogo de la Universidad de Buenos Aires y es becario doctoral de CONICET y nos va a contar eh, justamente algunos resultados que ha tenido en su proyecto doctoral. Así que, Nacho, te cedo la palabra. Dale, bueno, muchas gracias Mariano. Gracias a todos los que estén mirando esta charla y bueno, vamos a arrancar. Mi charla se titula Efectos del uso del suelo sobre la diversidad de artrópodos en agroecosistemas. A ver, ahí estoy intentando ir hacia adelante, pero ahí está, perfecto. Bueno, como pregunta eje de toda esta charla, tenemos ¿qué efecto tiene la configuración del paisaje sobre la diversidad de distintos grupos de organismos de interés agrícola? Entonces, dentro de estos organismos tenemos a los polinizadores, pero también tenemos fitófagos, que pueden ser plagas del cultivo, y también enemigos naturales, predadores que se alimentan de esas plagas de cultivo y de otros fitófagos. Bueno, para continuar con esta pregunta podemos hacer otra pregunta más primero, que es ¿por qué nos interesa la diversidad biológica en los agroecosistemas? En un primer lugar, podemos decir que aumentan la productividad y la resiliencia frente a disturbios. Esto surge, por ejemplo, de famosos experimentos realizados en Cedar Creek a lo largo de las décadas del 80 y del 90, principalmente llevados adelante por David Tillman, donde vio que al aumentar la cantidad de especies en sistemas vegetales, aumentaba la productividad de los mismos y también aumentaba su resiliencia frente a disturbios. También sabemos que la diversidad biológica mejora a los servicios ecosistémicos. En un trabajo publicado en el 2006, Greenleaf y Kremen demostraron que una mayor cantidad de riqueza de abejas nativas influye positivamente en la eficiencia de la polinización de Apis mellifera, la abeja de la miel, en el cultivo de girasol. Esto se debe a que al estar justamente interactuando en un mismo capítulo, las abejas Apis mellifera empiezan a movilizarse más, escapando de alguna forma de estas otras abejas que empiezan ahí a movilizarse con ellas, y eso hace que se muevan más entre capítulos y sean más eficientes en su polinización y por lo tanto en el rendimiento final del cultivo. Bien, otra pregunta que podemos hacer en relación a todo esto es, bueno, muy bien la diversidad, pero ¿cómo la medimos? Hay distintas formas. Yo acá les voy a nombrar tres de las más conocidas. En particular, después les voy a hablar del índice de Shannon, que es el que voy a estar utilizando a lo largo del resto de la presentación. Entonces, en primer lugar tenemos la riqueza de especies, o sea, la cantidad de especies simbolizada con el símbolo S, que es básicamente cuántas especies están en el sistema, así de sencillo. Luego tenemos la equitatividad, que mide la uniformidad de las abundancias relativas, ya que tiene en cuenta la proporción que tiene cada una de esas especies y nos da idea de qué bien está distribuida o qué tan mal está distribuida la abundancia relativa de cada una de ellas. O sea, si tenemos sistemas más uniformes o sistemas más dominados por algunas especies en particular. Y por último, el índice de Shannon, que mide la riqueza, pero también pondera por las abundancias relativas de cada especie, entonces resulta bastante completo para analizar la diversidad de cualquier sistema. Otra pregunta que tiene que ver ya apuntando más hacia nuestro objetivo principal del trabajo es cómo impacta la configuración del paisaje en la diversidad. Acá tenemos como ejemplo un trabajo de Charke y colaboradores del año 2002, donde se demostró cómo la acumulación de cantidad de pastizales hace que aumente también la cantidad de especies de mariposas. Esto tiene que ver con la hipótesis de cantidad de hábitat, donde se dice que la principal variable que determina la riqueza de especies en un paisaje es la cantidad total de hábitat disponible y no tanto la configuración del mismo o los tipos de parche que existan en él. Bien, entonces como objetivos de este trabajo tenemos tres grandes objetivos. El primero es evaluar el efecto del uso de hábitat, tanto en su configuración como en su tipo y su cantidad, sobre la diversidad floral del borde y también sobre la diversidad de distintos grupos de artrópodos, polinizadores, fitófagos y predadores.
Esto resulta interesante en el sentido de que la mayoría de los trabajos suelen enfocarse en alguno de estos grupos y no ver un patrón para todos ellos. Entonces, un poco el objetivo de este trabajo también apunta a cubrir ese bache de información. Luego tenemos cómo analizar el impacto de la configuración del paisaje en la diversidad, tanto del borde del cultivo como hacia el interior del mismo, y también comparar los niveles de diversidad que hay de los distintos grupos de artrópodos dentro de este borde del cultivo, que ahí pueden ver un ejemplo, una fotografía a la izquierda, y hacia el interior del cultivo, también con un ejemplo así figurativo en la fotografía de la derecha. Entonces, ¿qué esperamos para cada uno de estos objetivos? En el primer caso, esperamos que los organismos con alta capacidad de vuelo o dispersión resulten más sensibles a cambios en la composición del paisaje, como pueden ser las abejas o algunos grupos de hemípteros. También esperamos que las comunidades de artrópodos del borde estén más influenciadas por la composición del paisaje que las del interior del cultivo, ya que estas comunidades justamente dependen de recursos más similares a los que se pueden encontrar en otros ambientes y no tanto a los recursos que sí están adentro de los cultivos. Y también prevemos que va a haber un mayor nivel de diversidad de todos los grupos de artrópodos en el borde respecto del interior del cultivo por justamente ser un ambiente más rico en recursos y más diverso también. Bueno, para intentar responder todo esto, se hicieron una serie de estudios en 26 sitios de estudio en particular, a lo largo de 3 temporadas, entre 2022 y 2024, en los alrededores de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Em, los sitios de estudio consistieron en lotes de girasol que se muestrearon durante el pico de floración, que se da durante enero-febrero, y estos lotes también se buscaba que estuviesen asociados a algún borde florísticamente diverso, que implicaba un borde con por lo menos 4 especies en flor. El sitio de estudio, la zona de estudio en realidad, que es los alrededores de la localidad de Balcarce, se caracteriza por tener una matriz productiva con cultivos extensivos y que está interrumpida por grandes sierras con distintos grados de conservación. Algunas de ellas, como la de los difuntos, está muy bien conservada, pero hay otras sierras donde incluso se hace cultivo y otras prácticas agrícolas y humanas por encima de ellas, sí, en la parte plana de las mismas, entonces su grado de conservación, bueno, no es tan bueno. En general, los principales cultivos de la zona, en términos de verano, ¿no? Son los de papa, maíz, soja, perdón, y girasol. Bueno, volviendo a la metodología del muestreo, se hicieron 3 muestreos por lote, un total de 78 de los 26 sitios que tenemos. Y para cada muestreo se hicieron 3 transectas demarcadas. Entonces, hay una transecta que se dio al interior del borde, ¿sí? Y otras 2 al interior del cultivo. Las que estaban dentro del cultivo están a 25 metros y 100 metros respecto del borde. Cada transecta tiene un ancho aproximado de 2 metros y un largo de 100 metros en todos los casos. Bien, en primer lugar, lo que hacíamos era muestrear la diversidad floral. Para ello, lo que se hizo fue tirar 10 cuadratas al azar cada 10 metros y dentro de cada una de esas cuadratas se contaron las unidades florales y se registraron las especies a las que pertenecían esas unidades florales. También se registraron otras variables que yo no voy a mencionar en este trabajo para no extenderlo demasiado y para focalizarnos únicamente en términos de diversidad, pero por ejemplo se midió el ancho del borde, también la proporción de vegetación de gramíneas o de latifoliadas y otras características particulares a nivel del propio borde en términos de su composición. Pero acá nos vamos a centrar únicamente en la diversidad floral. Después, para el muestreo de polinizadores, lo que se hizo fueron recorrer en distintas transectas. En el caso del borde se recorrió a lo largo de 30 minutos y en el caso de las transectas dentro del cultivo, esas recorridas duraron 15 minutos. Esto se debe a que el borde es mucho más complejo, entonces requiere necesariamente una mayor cantidad de esfuerzo de muestreo. Las colectas se hicieron mediante redes, ¿sí? Lo que se hacía era cualquier organismo que estaba interactuando con las partes reproductivas de la flor, se lo categorizaba como visitante floral y en caso de no poder ser registrado en el campo, lo que se hacía era básicamente atraparlo, colectarlo y después, bueno, pasar a identificarlo en el laboratorio. Después, para el muestreo de predadores y fitófagos, también tenemos 3 transectas.
pero en este caso es un poco distinto. Vamos a ver que en el borde se seleccionaron 10 plantas al azar, una cada 10 metros, y se registró qué especie era la que se estaba utilizando. Se golpeteó a la planta contra una lona y se colectaron los organismos que cayeron sobre ella. Y después, para el caso del lote, fue un muestreo un poco distinto respecto al borde. También se seleccionan 10 plantas al azar, una cada 10 metros, pero bueno, como el girasol justamente es una planta bastante grande y obviamente como cualquier cultivo está en densidades bastante altas, además no podemos estar arrancando estas plantas y golpeteándolas contra lonas y mucho menos desplegando una lona ahí en el medio del cultivo. Entonces lo que se hizo fue registrar ocularmente una planta, ¿sí? Una planta focal, por ejemplo, y durante 2 minutos observar de arriba hacia abajo en las distintas partes, en el capítulo, en vez de las hojas, la parte, digamos, adaxial de las hojas, a lo largo del tallo y demás, la presencia de organismos en general que después serían clasificados como predadores o fitófagos de acuerdo al caso. Bien, para la metodología de registro de usos del suelo, lo que se hizo fue acceder a distintas plataformas. En un primer caso, accedimos a MapBiomas para clasificar los usos naturales del suelo. MapBiomas es un proyecto que arranca en el año 2015 en Brasil, empieza a englobar a muchas instituciones de ese país y va creciendo. Con el tiempo fue expandiéndose a otros países. Tengo entendido que 2019 llegó a Argentina y también se asoció a instituciones como la Facultad de Agronomía de la UBA y también al INTA para ir generando los propios mapas y de manera colaborativa. Entonces, con esta herramienta se clasificaron particularmente los usos naturales del suelo y para clasificar los usos de cultivos de verano se utilizó mapas provistos por el INTA, diseñados por el INTA también. Y bueno, aquí se registran los principales cultivos que mencionaba antes. Una cosa importante es que para el caso anterior, ¿sí? Para los mapas que venían de usos naturales, únicamente utilizamos el del año 2022 porque es el último que está disponible en Mapiomas, o por lo menos el último que pudimos tener acceso. Se asume que desde entonces no cambió mucho la configuración del hábitat, es una zona bastante estable en ese sentido, pero sí obviamente para cada una de las siguientes temporadas se iba modificando el mapa de cultivos de verano porque hay una rotación de los cultivos, obviamente. Bien, entonces se solaparon los mapas, sí, este base del 2022 para uso natural y después cada uno de los de cultivo para 2022, 2023 y 2024. Y en cada uno de estos mapas se ubicaron el sitio de muestreo, el lote focal, digamos, con buffers de 1 kilómetro, sí, más grandes, y buffers de 0,5 kilómetros más pequeños, con esos radios, digamos. Bien, luego se calcularon para estos buffers de 1 kilómetro y 0,5 kilómetros la diversidad de usos del suelo. También estos se pueden calcular tanto como la diversidad de artrópodos o organismos con índices de riqueza y Shannon, también la cantidad de hábitat natural, la cantidad de uso agrícola y el índice de cercanía a sierras. Entonces, para uso natural, básicamente lo que hicimos fue sumar estos usos del suelo naturales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la vegetación leñosa cerrada, leñosa abierta, no leñosa inundable, que son básicamente humedales o zonas inundables, con vegetación herbácea, digamos, y pastizales. Y después, de manera separada, el uso agrícola con, bueno, los distintos tipos de cultivos que tenemos presentes en la zona. Y por último, mencionar al índice de cercanía a sierras, que es un índice que se utilizó por Agustín Sáez, que es mi codirector, que también estuvo estudiando esta zona hace unos años, y que básicamente tiene en cuenta no solamente la cercanía que hay a la sierra respecto a los lotes de girasol, sino también el tamaño relativo de las mismas. Y es una escala, digamos, relativamente grande, va hasta los 10 kilómetros. Entonces, bueno, tenemos ahí otra variable del paisaje un poquito más grande. Bien, vamos a los resultados. Bueno, como primer resultado tenemos que la diversidad del borde difiere de la del cultivo, ¿sí? Ahí pueden ver que tanto para polinizadores, como para fitófagos y como para predadores, hay una caída de la diversidad adentro del cultivo respecto del borde. Pueden ver que incluso la respuesta dentro del cultivo es bastante homogénea, ¿sí? No hay diferencias significativas entre los 25 y los 100 metros. En cambio, bueno, siempre se mantiene más alta la diversidad propia del borde.
Bien, después tenemos acá unos resultados sobre la composición de de la composición taxonómica en el borde y en el cultivo. Entonces vamos a arrancar con cómo es la composición en cuanto a cantidad de especies por orden de organismo. Por ejemplo, en el caso de los polinizadores del borde, vemos que la mayor cantidad de especies viene del orden Diptera. En particular, eran la mayoría sírfidos, que son moscas particularmente adaptadas a la visita de flores y son grandes polinizadores. Después, en el caso de Hymenoptera, tenemos abejas nativas, la mayoría, pero también algunas avispas que también son grandes polinizadores. Y por último, no, pobrecito, pero en tercer puesto tenemos a el grupo de Coleoptera, que son los escarabajos básicamente, y en particular la mayoría de ellos eran de la familia Carabidae, que también son escarabajos polinizadores en su mayoría. Y después vemos cómo ya, una vez más, los pensadores adentro del cultivo son menos, o sea, hay menor riqueza para cada uno de estos grupos. Y se repite un patrón relativamente similar, con primero los dípteros, después los himenópteros, pero ahora el tercer lugar lo tienen los ortópteros, que son grillos y saltamontes. Se los veía posados sobre las flores de cada capítulo de girasol, bueno, en los casos que se encontraron, obviamente. Se asume que al estar ahí posados, están interactuando obviamente con las partes reproductivas de la planta, entonces se los cataloga como visitantes florales y en este caso como polinizadores, pero bueno, sabemos que no se adaptan específicamente hacia eso, sino que tienen otros comportamientos alimenticios más focales a ser fitófagos en realidad, pero bueno, se los observa ahí adentro también. Bien, pasamos al caso de los predadores. Bueno, los predadores estuvieron claramente dominados por las arañas, ¿sí? La gran mayoría de las especies son arañas, en particular de la familia Artomyzidae, que son unas arañas que están presentes en las flores, sobre todo, las usan como su punto de caza. Ellas esperan ahí a que venga algún organismo y ahí se los devoran. Después tenemos el caso de Coleóptera, en particular los coccinélidos, que son las vaquitas de San Antonio, grandes predadores de fitófagos y de plagas en los cultivos. Y en tercer lugar, en el caso del borde, tenemos a Neuróptera, en particular a los crisópides, que la larva de estos organismos en particular suele ser muy voraz y también es un gran enemigo natural y un controlador de plagas. Una vez más, adentro del cultivo baja ahí la riqueza. Tenemos un patrón relativamente similar con las arañas dominando. En este caso tenemos más Neuróptera, más de estas crisopas. De hecho, en otro dataset que tengo en mi trabajo, se contabilizó particularmente la cantidad de huevos que había en cada una de las transectas dentro del cultivo, porque también eran muy abundantes. Y después acá, dentro del cultivo, también tenemos ahora en tercer lugar a los coccinelios. Por último, vamos a ver qué pasó con los fitófagos. Entonces, los fitófagos del borde estuvieron dominados por Hemiptera, ¿sí? Hemiptera, bueno, tenemos chinches, tenemos cicadelies, que son estas cotorritas que les dicen, muy diversas también. En segundo lugar, Lepidoptera, tenemos larvas de Lepidoptera, o sea, orugas. Acá vale la pena aclarar que muchos de estos organismos todavía están clasificados como morfoespecies, y en el caso particular de las orugas es un poco difícil de diferenciarlas. Así que por ahora están clasificadas de esta forma y quizás esté un poco abultado, ¿sí? Este valor particular para orugas, pero bueno, de todas formas se vio que una riqueza relativamente alta. Y en tercer lugar vamos a mencionar a los curculionios dentro del grupo Coleóptera, dentro de los escarabajos. Estos escarabajos son fitófagos y bueno, se los vio ahí en el borde en una proporción relativamente alta. Y después pasando hacia el cultivo, obviamente vemos una caída en la cantidad de especies y un patrón relativamente similar. Ahora sí aparecen los ortópteras, los grillos, que bueno, sería un poco más esperable dado que ellos sí son fitófagos y esperemos que estén ubicados en otras partes de la planta, ¿sí? Haciendo otras cosas, digamos. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados de la composición del paisaje, así como la configuración del paisaje afectó a los distintos grupos de organismos analizados. Entonces, como primer resultado, tenemos que la cobertura de hábitat natural a 1 kilómetro de radio afecta a polinizadores y fitófagos del borde. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esta cobertura de hábitat natural sumaba a distintas coberturas parciales de hábitat naturales. Y se ve que, por ejemplo, en el caso de los polinizadores, aumenta su diversidad, lo cual es esperable porque, bueno, ellos se alimentan
de muchos de los recursos que están ofrecidos ahí en ese hábitat natural y tiene sentido que se potencie su diversidad en general con mayor cobertura natural. En el caso de los fitófagos se ve una disminución a lo largo del aumento de la cobertura natural dentro del borde, la diversidad de fitófagos cae. Esto se puede deber a que está habiendo un efecto de dilución de los fitófagos que estaban en el borde. Ellos buscan irse hacia esta cobertura al aumentar en vez de concentrar sus poblaciones allí en el borde. Esta es una de las hipótesis que tenemos. Y después para el caso de los predadores y el caso de la diversidad floral del borde, no se vieron efectos significativos. Bien, después pasamos a analizar cuál era el efecto en distintos grupos de tipos de hábitat en particular, ya no en conjunto como hicimos antes, sino desglosado. En líneas generales vimos que la mayoría de los hábitats naturales no afectan la diversidad de artrópodos del borde al analizarse individualmente. Acá tengo como ejemplo únicamente a los polinizadores, pero después también tuvimos resultados similares para predadores, fitófagos y diversidad floral del borde. Y de hecho, bueno, el único caso significativo de todos esos fue acá el de los polinizadores respecto de la vegetación leñosa cerrada. Pero bueno, es uno es el único caso en todos los otros. Así que vemos que en líneas generales se pierde un poco ese efecto que sí veíamos antes con la cobertura natural en total. Bien, ahora vamos a pasar al efecto que tuvo la cobertura de cultivo de girasol a 1 kilómetro de radio y cómo esto afectó a polinizadores y fitófagos del borde principalmente. Entonces acá lo que se hizo nuevamente es, bueno, ver en ese kilómetro de radio cuánto girasol había, no obviamente enfocarse el propio lote, sino en ese kilómetro cuánto de girasol hay de cobertura. Se ve que eso hace que la diversidad de polinizadores que están adentro del borde disminuya. Esto puede verse a un efecto de dilución, que los polinizadores van a visitar a estos lotes de girasol y que por lo tanto, buscando sus recursos florales obviamente, y que por lo tanto disminuyen la diversidad propia del borde. Después, para el caso de los fitófagos del borde, se ve un efecto contrario, ¿sí? Se ve que aumentan. Entonces, acá podría deberse a que hay una concentración de fitófagos en el borde. Tal como antes se iban a buscar los hábitats naturales, ahora, como hay mucha cobertura de girasol en particular, que bueno, es un hábitat agrícola en definitiva, quizás hace que estos fitófagos prefieran quedarse dentro del borde y aumenten su diversidad cuando aumenta la cobertura de girasol total. Para el resto de los organismos no se vieron efectos significativos. Bien, ahora vamos a ver cómo la cobertura de hábitat natural a 1 kilómetro de radio afectó a los artrópodos adentro del cultivo, ¿sí? O sea, ya no estamos viendo qué pasa con las comunidades al interior de los bordes, sino las comunidades al interior del cultivo como tal. Bueno, no vimos efectos significativos para ninguno de los grupos de artrópodos. Lo mismo ocurre a nivel de desglosar, ¿no? Esos ambientes naturales y ver qué pasa con cada uno de ellos. De vuelta, acá tenemos a las abejas como único ejemplo, pero se repite el patrón para el resto de los organismos. Bueno, se ve una vez más que las comunidades, sobre todo las que están adentro del cultivo, mucho no parecerían estar siendo afectadas por composiciones naturales del paisaje. Y ahora vemos, de acuerdo a esto que veníamos esperando, bueno, cómo la cobertura del cultivo de girasol podía afectar a las comunidades que viven adentro del propio girasol, o que por lo menos encontramos en nuestros muestreos dentro del cultivo, esperando que quizás sí haya una relación positiva, pero bueno, no se encontraron diferencias significativas, no se encontró una relación significativa para ninguno de los grupos. Acá podría llegar a haber algo parecido a una relación positiva en el caso de los predadores, pero no dio significativo realmente. Bien, y por último, tenemos el caso de, bueno, ¿qué efecto tenía cambiar de escala? Pasábamos de 1 kilómetro de radio a 0,5 kilómetros de radio, o sea, a la mitad, 500 metros. Y bueno, queríamos ver qué efecto tenía cambiar de escala, pero en realidad lo único que pasó fue perder los efectos significativos que habíamos observado antes. Todos esos efectos se perdieron y realmente no se encontraron efectos significativos sobre la diversidad de ningún grupo. Pasamos ahora a la parte de discusión y conclusiones. Bien, entonces, la primera conclusión es que se observó una mayor diversidad en los tres grupos de artrópodos dentro del borde respecto al interior del cultivo, ¿sí? Entonces, tanto polinizadores, pero también como fitófagos y predadores, de alguna forma están refugiados dentro del borde. Esto aumenta su diversidad
y hacia el interior del cultivo, bueno, todos se ven afectados de alguna forma. Esto nos habla un poco de el refugio que implican los bordes de cultivo en los agroecosistemas para los distintos grupos de artrópodos. Bien, la siguiente es la cantidad de hábitat natural medido de forma conjunta, impactó en insectos móviles, como son los polinizadores y los fitófagos aquí muestreados, pertenecientes al borde, ¿sí? O sea, los que pertenecían a la comunidad del borde, pero no a los que pertenecían a la comunidad al interior del cultivo. Entonces, bueno, esto tendría sentido en cuanto que si la comunidad que está dentro del borde depende justamente de toda esta diversidad de recursos y demás, tenga un correlato, ¿no? Con lo que pasa a nivel paisaje, con, bueno, justamente componentes que aumentan la diversidad de esos recursos vegetales. Y en cambio, esperaríamos que la comunidad que está dentro del cultivo quizás no se vea tan afectada por estas variables naturales. Acá una cosa interesante era, bueno, ver que en vez de aumentar, perdón, la cantidad de especies o la diversidad en realidad de Shannon de los fitófagos, cuando aumentaba la cobertura natural disminuía. Acá la hipótesis que teníamos es que quizás había un efecto de ilusión para fitófagos, o sea que ellos registraban esta diversidad en el ambiente y en vez de potenciar su diversidad, lo que hacía era que vayan hacia ella, vayan hacia esas coberturas naturales, lo cual también podría ser esperable en el sentido de que ellos se van moviendo a lo largo de distintos sistemas, si no es que tienen un lugar de nidificación base, como si la mayoría de los polinizadores. Entonces, bueno, tiene sentido que haya un traslado hacia estos ambientes en vez de una potenciación dentro del borde. Bien, tercera conclusión. Al analizarse de forma individual, la mayor parte de los usos del suelo no tuvieron un efecto particular sobre la diversidad de artrópodos. Esto apoya un poco a la hipótesis de la cantidad de hábitat, o sea, no es tan importante qué tipo de hábitat tenemos, sino más bien cuánto hay de cantidad total de hábitat natural. Em, Esto también tiene sentido si tenemos en cuenta que una mayor cantidad de hábitat natural implica una mayor cantidad de recursos, quizás una diversidad, y por lo tanto, nada, un aumento en la diversidad de los organismos, y no tanto cuando solamente se potencia o se aumenta un hábitat, se maneja un hábitat y no los otros. Bien, después tenemos que la cobertura de girasol a 1 kilómetro, ¿sí? Con esta radio de 1 kilómetro, impactó a los grupos móviles del borde, polinizadores y fitófagos, pero no a esos mismos grupos dentro del cultivo. Similar a lo que veíamos antes para el caso de la cobertura natural. Solo que, bueno, obviamente los efectos van a ser contrarios. Para los polinizadores vemos que hay una disminución, ¿sí? De su diversidad al aumentar la cantidad de cobertura de girasol a lo largo de 1 kilómetro. Lo que pensamos es que puede haber un efecto de ilusión, que se están yendo hacia el girasol a buscar esos recursos. Y para los fitófagos, una concentración hacia el borde. O sea, ellos dependen más del tipo de recursos que están en el borde. Cuando hay mucho cultivo, en este caso particular girasol, ellos prefieren quedarse en el borde y aumentan su diversidad ahí. Y bueno, hubiese sido esperable un aumento de, de los distintos grupos, por lo menos de los predadores y de los polinizadores del cultivo, cuando analizábamos cómo aumentaba también la cobertura de girasol, porque bueno, obviamente es cultivo de girasol a su vez, y no se vio ese efecto de potenciación. Por último, tenemos que cuando pasamos a un buffer de 0,5 kilómetros de radio, ya no se observaron ningún tipo de efecto significativo sobre la diversidad de estos artrópodos. Esto podría deberse a que, bueno, cuando uno pasa a una escala menor, empieza a dominar más el propio lote, entonces ya lo que pasa a nivel paisaje no puede influenciar tanto en la diversidad de estos organismos. Y bueno, en la misma línea también podría ser que haya mayor relevancia de otros efectos in situ, como puede ser características del propio borde o manejos agronómicos que se pueden estar aplicando en particular. Y ahora sí, último de lo último, no se encontraron efectos de las métricas del paisaje de riqueza y Shannon para usos de suelo, o sea que se apoya un poco, una vez más, la hipótesis, la cantidad de hábitat, no tanto la riqueza ni la diversidad del hábitat, sino más bien la cantidad de hábitat, sobre todo hábitat natural, obviamente. Y tampoco se vio un efecto del índice de cercanía a sierras, que bueno, como se mencionó antes, este índice va a una escala mucho mayor, de hasta 10 kilómetros, porque tiene que ver con el rango mayor de dispersión que tiene el polinizador más grande de la zona. Entonces, bueno, se ve que esa escala ya no llega a afectar, o por lo menos nosotros no observamos
afectaciones en la diversidad en base a esa variable explicativa. Bueno, conclusiones generales. Los bordes de cultivo resultan refugios de biodiversidad de artrópodos, tanto para organismos que son polinizadores como para fitófagos y predadores. La proporción de hábitat natural, que consistió básicamente en sumar distintos usos naturales del suelo, influyó en la diversidad de artrópodos y especialmente en los de mayor movilidad. Acuérdense, los polinizadores como las abejas y también fitófagos como podían ser los hemípteros, ¿sí? Que eran la mayoría en cada uno de esos grupos. Y después tenemos, bueno, y también dípteros por el caso de polinizadores. Y por último, la escala que mejor explicó la diversidad fue la de 1 kilómetro de radio frente al buffer de 500 metros o 0,5 kilómetros y la escala de 10 kilómetros propia del índice de cercanía a las sierras. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Y si tienen preguntas, me pueden escribir a mi mail personal de la facultad. Ahí está, abajito. Cuando quieran, quedo disponible. Bueno, muchas gracias, Nacho. Verdad que hoy no tenemos preguntas del público porque esta es una transmisión en diferido. Ujú. Eh, yo tengo una pregunta para hacerte que me imagino que muchos de los que están viendo el video por ahí se la hacen. Mm, Eh, ¿Esta información te parece que se puede usar para una vez que un productor decide que va a hacer girasol en un lote en particular, para un poco planear la campaña y ver si, por ejemplo, puede esperar una carga de plagas más alta que el promedio de la zona o una carga de polinizadores suficiente o más baja y que por ahí mm. necesita implementar con colmenas? ¿Qué te parece de la parte, digamos, aplicada de todo este estudio que estás haciendo? Bien, entonces yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de los bordes de cultivo, sería esperable que, bueno, bordes de mayor diversidad puedan llegar incluso a concentrar, a ver si tengo por acá el gráfico que lo muestra un poco mejor, pero bueno, acá se ve, ¿no? Que pueda llegar a concentrar, que pueda llegar acá, que pueda llegar a concentrar un borde de mayor diversidad, pueda llegar a concentrar a los fitófagos, ¿sí? Entonces, para que no justamente derramen sobre el cultivo, se concentran ahí en el borde y no impactan el propio cultivo. Obviamente, otro manejo a una escala mayor sería, bueno, aumentar la cantidad o asegurarse de tener la mayor cantidad de cobertura natural posible. Por lo menos esos lotes van a estar más favorecidos. Quizás si ellos los desean, en caso de no tener esta cobertura natural para los polinizadores, podrían llegar a manejarlos y llevar colmenas de apis mellifera, aunque bueno, eso en general también puede ir en detrimento de polinizadores locales, pero sería una compensación posible en caso de no tener cobertura natural demasiado grande. Bueno, se me ocurren esas dos, pero estoy seguro que a lo largo de otros resultados que vaya tomando en mi tesis aparezcan otras tantas. Bueno, justamente eso me da el pie para hacerte la segunda pregunta que tenía Ujú, preparada, y es que vos un poco contaste a lo largo de la charla qué otras piezas de este rompecabezas estás juntando en tu tesis, en tu proyecto doctoral, y ujú, digamos, la pregunta es si puedes dar como un panorama general de qué otras partes de este rompecabezas, lo llamo rompecabezas porque realmente junta ujú, partes de información que vienen de diferentes escalas y se toman de diferente forma. ¿Qué otras cosas también estás midiendo como para completar ese panorama de la polinización de girasol en esta ujú. zona? Y un poco también anticipando lo que probablemente sea tu charla, que te vamos a volver a invitar el año que viene a contarnos alguna otra parte de este proyecto tan interesante. Bien, bueno, hay algo ahí obviamente de la polinización como tal, o sea, de ese servicio ecosistémico. Yo además de ver la diversidad de polinizadores, también registré el efecto de la polinización de los mismos, haciendo exclusiones de polinizadores, poniendo básicamente bolsas de tul sobre capítulos de girasol. Entonces, lo que luego hice fue comparar cómo era el nivel de rendimiento de capítulos excluidos de polinizadores versus capítulos abiertos a polinizadores y de esa manera podría llegar a cuantificar un poco la cantidad, o sea, la influencia que tiene, ¿no? Esta diversidad de polinizadores sobre el cultivo y por lo tanto también qué efectos del paisaje pueden estar afectando a esta diversidad y a este servicio ecosistémico. Y en el mismo sentido, pero también aplicado para el resto de los artrópodos, que lo mencioné un poco al principio, es analizar qué pasa a nivel
local, sobre todo a nivel del borde, registrando, por ejemplo, el ancho del borde, proporciones de uso, de suelo de uso, de suelo desnudo, perdón, o también de porcentaje de gramíneas y ver cómo cada una de esas variables más locales afectan a la diversidad y eventualmente a la provisión del servicio ecosistémico de polinización en particular. Bueno, buenísimo. Entonces ya estás invitado para la próxima charla yo me olvidé de comentar al principio que en este proyecto doctoral también participa como codirector Agustín Sáez de la Universidad del Comahue y también investigador del CONICET. Así que es- le mandamos un saludo Un a saludo grande a Agustín Agus también. que estuvo Bueno, acá ya moviéndose por la Sierra de Balcarce hace, bueno, ya unos 10 años. Así que fue claro, medio Agustín es el un precursor puntapié a en muchas de estudios estas de... hipótesis y preguntas. Sí, sí. Agustín conoce mucho la zona y publicó trabajos bien interesantes. ¿Querés dejar tu última diapo otra vez con tu Dale, mail por así si ya alguien quiere queda y si me mandarte pueden escribir quien lo alguna desee. pregunta? Bueno, y entonces con esto nos despedimos hasta la próxima, así que muchísimas gracias, Ignacio, por tu charla. Dale, gracias Mariano a vos por la presentación y demás.